Vamos a la conversación con nuestro querido amigo, escritor y periodista, colaborador de Los Datos Duros, también de Informativo Basta, Ricardo Sevilla. Querido Ricardo, bienvenido a Sin Censura, como siempre. Te mando todo nuestro abrazo. Querido Toño, público memorioso, un gusto como siempre saludarte. Y mira, los anticuatroteístas están furiosos, están que no los calienta ni el sol. Y es que por más que atacan al gobierno de López Obrador, sus ataques no surten efecto. El pueblo sigue respaldando al primer mandatario, aunque les duela. Si López Obrador busca la soberanía energética, los voceros del neoliberalismo salen, se oponen, lo critican. Si el gobierno federal impulsa programas sociales para beneficiar a los que menos tienen, estos traidores al pueblo de México carraspean y hacen muecas de enfado. Cualquier tema que proponga López Obrador es refutado sistemáticamente por la derecha. Y ahora le tocó a la propuesta de paz que el presidente de México dijo que enviará vía Marcelo Ebrard a la ONU con el fin de que haya paz entre Rusia y Ucrania. Y algo que cualquier persona con los mínimos dotes humanistas calificaría de excelente propuesta, resulta que ha enfadado a los voceros del corporativismo. Sí, los ha enfadado y mucho. Y es que ellos, que nunca han tenido la más mínima visión humanista ni humanitaria, quisieran guerra. Quisieran que esas dos naciones siguieran enfrentadas de manera violenta. Y eso, Toño, sencillamente no nos cabe en la cabeza. Y no nos cabe en la cabeza porque nosotros supondríamos que los Aguilar Camín, los Rivapalacio, los Pascal Beltrán entienden que un conflicto armado siempre, pero siempre trae numerosos y desastrosas consecuencias para la sociedad. Nosotros pensaríamos que los Enrique Krause, Danielito, Leoncito, el ingeniero que se reúnen en el Reforma para congratularse de que tienen el cetro del caudillismo intelectual durante tantos años, entenderían que los efectos de una guerra son verdaderamente graves. ¿Qué digo graves, Toño? Nocivos, tanto en lo económico como en lo social, pero si lo entienden, parece que les importa un rábano. Y yo me pregunto, ¿por qué les parece una locura la propuesta pacificadora de López Obrador? Y ahí te va, te apuro una respuesta, porque están resentidos, resienten que ya no reciben contratos a modo, reciben que ya no reciben contratos millonarios, leoninos, resienten que López Obrador los ha dejado huérfanos del chayote, y eso hace que se pronuncien en contra de todo lo que López Obrador propone. Todo, absolutamente. Ya no se toman la molestia de analizar si la propuesta es buena, si es mala, si es congruente, si no lo es. No les importan los argumentos. Les gana la animadversión en contra de este presidente que ha exhibido sus corruptelas. ¿Qué ganaría México con que se detuvieran las hostilidades entre Rusia y Ucrania? Mucho. La respuesta, tarados del corporativismo, es mucho, empezando porque la lacra de la guerra no solo se sufre y se padece en el propio país donde se desarrolla el conflicto, no, también ocasionan un importante desequilibrio internacional que en la mayoría de las ocasiones afecta a medio y largo plazo a todos los países limítrofes y aquellos que tienen una balanza comercial con los países víctimas de una guerra. Pero eso les vale un sorbete a los supuestos internacionalistas que se llenan, perdón el exabrupto, el hocico diciendo que son expertos en globalización y que paradójicamente se extravían si los subes a una estación del metro o si los citas ahí. Payasos, fascinerosos, y por eso hay que explicarles a estos papanatas que la principal consecuencia de las guerras es la enorme cantidad de estragos, de graves estragos que producen los conflictos bélicos, y si no, que le pregunten a los millones de personas que han tenido que vivir episodios llenos de violencia, de muerte, de hambre, de daños físicos, de daños psicológicos, porque una guerra afecta
a todos los ámbitos de la sociedad y justo por eso se considera una flagrante violación de los derechos humanos. Pero los opinólogos del Reforma, los opinólogos del Financiero son tan bobos, tan tristemente pasguatos, que no son capaces de comprender que la guerra tiene consecuencias sociales devastadoras que afectan a los países involucrados, pero también al mundo entero. ¿Por qué rechazan la propuesta de López Obrador? Esa es la pregunta. ¿Acaso no les interesa que algunas de las principales consecuencias de la guerra sean el hambre, sea la pobreza? ¿Por qué carajo no quieren entender que un conflicto bélico deja ciudades completamente destruidas y devastadas? Pero no solo eso, Toño. Estos idiotas, porque no cabe calificarlos de otra manera, no entienden que una guerra a corto o a largo plazo, no importa, produce siempre la ausencia de un elemento tan esencial como los medios de producción y supervivencia. Carajo, que vean los campos después de un bombardeo. Los terrenos quedan completamente infértiles y la inseguridad alimentaria se eleva brutalmente. Pero Pascalito Beltrán del Río, ese pusilánime que hoy en las páginas del periódico Excelsior, ¿qué digo periódico? Del Pasquín Excelsior que maldirige, se burla de la propuesta de López Obrador y le augura un fracaso. Y le augura un fracaso porque no entiende un cacahuate de lo que habla. Este bobo no entiende que las crisis alimentarias son muy comunes en los países en guerra. Y te digo por qué. Porque el sistema de producción de alimentos se ve paralizado y el acceso a los alimentos es cada vez más difícil mientras avanzan los conflictos y la violencia. Por si fuera poco, el índice de pobreza es mayor y la recuperación de la sociedad resulta sumamente complicada. Eso no lo entienden. Los afectados sencillamente no pueden sobrevivir. Otro de los mayores elementos de estrés que sufre una sociedad durante una guerra, Toño, es la violencia. Y eso tampoco lo entienden los tarados que garrapatean en el Reforma ni en el Economista. El tejido social y la mente de las personas que se desgastan durante el transcurso de un conflicto puede alcanzar límites desgarradores. Sí, desgarradores. Y es que esos pinchurrientos neoliberales no entienden y dan muina, como dijera mi abuelita, que no comprendan por qué las cosas están marchando de esa manera y que se opongan de una manera tan lesiva a una propuesta pacificadora, porque están desdeñando un plan que consiste en una tregua de 5 años de paz mundial. Eso es deseable, es un plan interesante porque promueve la creación de un comité que ayude a resolver el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. ¿Y quién no lo querría? Solo un demente, solo un payaso. Y justamente eso es lo que son, Toño. Son payasos que están acostumbrados a la bufonería y al circo mediático. Entonces, todo lo reducen a un pastelazo adalramonesco, a un numerito de circo, a la manera en que lo hace el payaso Broso. Pero como están hablando desde sus departamentos en Miami, como están hablando desde sus departamentos en Polanco, en la Condechi, pues nunca han vivido una guerra más que a través de las películas palomeras hollywoodenses y les vale un cacahuate que las personas que padecen la guerra vivan en constante amenaza y sientan que su vida y la de sus seres queridos todos los días corre peligro. Les vale un bledo que las guerras también produzcan miedo social. Ni siquiera saben qué es eso, porque el miedo social no solamente se produce en los países afectados, sino en todo el mundo. Las personas que han vivido una guerra de cerca, y hay que preguntárselos. Yo tuve amigos que cubrieron realmente una guerra, la cubrieron bien, no como el estúpido de Carlos Loret de Mola y el otro payaso que lo sustituyó, que supuestamente estaba ahí en conflicto, que ya no me acuerdo ni cómo se llama y me alegro bastante. No, estos amigos sí la cubrieron bien y vivieron de cerca y padecieron
que la gente después y durante la guerra tiene problemas de sueño, trastornos gastrointestinales, e incluso viven el estrés postraumático. Durante la guerra, las personas lo pierden todo. No solo aquello de carácter material, pierden la vivienda, pierden los recuerdos de una vida, pierden los aspectos básicos de un ser humano. Entonces, a estos tarados del neoliberalismo no hay que calificarlos de otra manera como indolentes, porque les vale madre y por eso desdeñan la propuesta de López Obrador, porque la consideran descabellada. Pero esto nos retrata de cuerpo entero qué es lo que están pensando estos personajes que están opinando desde el tabique de sus privilegios, y eso hay que denunciarlo, quizá como lo estoy haciendo yo ahora, querido Toño, te pido una disculpa, a gritos, porque, carajo, una persona después de una guerra, de la guerra que ha padecido, ya no puede ser la misma, eso ya no se recupera nunca. Y bueno, aquí me corto porque ya me tendí de lo lindo y bueno, todo esto para decir que estos personajes están desdeñando la propuesta de López Obrador, pero eso retrata, insisto, la faceta de estos sujetos a los que no les interesa no solamente el pueblo de México, sino el pueblo, la población mundial. No les importa un cacahuate, querido Toño. Definitivamente, y es preocupante. Mira, yo le voy a pedir a don David que nos grabe para la siguiente situación. Se entiende hasta cierto punto, querido Ricardo, es terrible, es de calidad de pascuarto, incluso de ignorancia, completamente cuestionable que desde la lejanía los que desafortunadamente detentan la intelectualidad en México, el periodismo en México, las cumbres del periodismo en México, creen que pueden opinar sobre un conflicto bélico desde afuera y con tal de golpetear a su político local, que viene siendo en este caso López Obrador, a quien han golpeado desde siempre, desde hace ya más de 20 años, pues se meten en un conflicto tan terrible como es lo que está ocurriendo en estos momentos del otro lado del charco, ¿no? Hasta Ucrania, como bien lo has planteado. Pero es hasta cierto punto entendible. Hemos exhibido cómo son una bola de ignorantes que carecen, pues vamos, de algún tipo de discusión o de incluso inteligencia, que sí tienen la academia, pues porque sus papás los mandaron a las mejores escuelas, pero que en la realidad son unos pinches ignorantes, ¿no? No tienen ni idea, se inventan cosas terribles, les escriben sus columnas, les escriben sus libros, son una basofia absoluta estos sujetos que desafortunadamente detentan la intelectualidad en México, detentan el periodismo en sus cumbres y etcétera. Lo que no se entiende es que precisamente el gobierno de Ucrania, que pues ya ha sido exhibido muchas veces por su absoluto conservadurismo e incluso ultraderechismo, algunos hablan hasta de condiciones fascistas, se oponga a la propuesta del presidente López Obrador. No sé si supiste que hubo uno de los asesores del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que es pues el equivalente a Eugenio Derbez, pero ya en Ucrania, así de mal están, ¿no? Imagínese usted, tienen ahí un tipo que era un cómico, un payasito de la tele, y que de pronto termina siendo el presidente de la República, y es el que está pues supuestamente defendiendo a los ucranianos ante la invasión de los rusos, ¿no? Así está la cosa de difícil para ellos. Tienen a este sujeto que se toma fotos para la revista Vogue con su esposa, siempre sale muy guapo y su esposa muy guapa, con joyas y muy bien vestido en sus fatigas militares, según esto. Pues tiene un asesor llamado Mijailo Podolyak que salió a decir pendejada y media, ¿no? Escribió esto en Twitter: los pacificadores que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas solo causan sorpresa. López Obrador, su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva. Entonces, su plan es un plan ruso, ¿no? Pues si también, si su abuelita tuviera ruedas sería bicicleta. O sea, yo decía que no la chingue Mijailo, ¿no? Está pero pues loquito. Lo que está buscando el presidente López Obrador con esta propuesta es la paz, que salgan las fuerzas rusas de Ucrania, no que sigan ocupando, que exista paz en su país. Y que bueno, a lo mejor es uno de estos funcionarios que son
pues no sé, ¿no? Pendejitos, ¿no? Que desafortunadamente tienen ahí en el gabinete, ya ni siquiera se dio cuenta de esto Zelensky, pero no, la embajada de Ucrania en México retuiteó al tipo y hasta lo tradujo, porque el tipo hizo este planteamiento en inglés, lo traducen al español y por supuesto todos los medios tradicionales salieron a darle la vuelta y a plantearlo como si se tratara, bueno, de la verdad absoluta, de cómo es que los ucranianos están vinculando a López Obrador con Rusia, cuando hoy claramente dice, no estoy ni con Rusia, ni con Ucrania, estoy con la paz. Y creo que todos los mexicanos estamos en esa tesitura, ¿no? En la paz. Dame tu opinión sobre esto, querido Ricardo. Sí, estos personajes siempre lo reducen todo a una caricatura, dices muy bien. Pues todo prácticamente el gabinete del presidente ucraniano forma parte de la farándula y pues bueno, aquí en algún momento así ocurrió. El gobierno de Enrique Peña Nieto fue egresado de los estudios de Televisa y pues bueno, por eso no saben y no son conscientes de lo que están opinando. Por eso únicamente se fijan en los seguidores que tienen, les extienden un contratito, les extienden un sobrecito amarillo y les dicen, ahora hay que opinar a favor de tal o cual tema y así lo hacen. Esto es lo que ocurre en los medios de comunicación corporativos. Por eso estos payasos, vemos a Lili Telles con Héctor de Mauleón, que son personajes que en algún momento han invadido el periodismo y que no tiene absolutamente nada que ver con el periodismo real, el periodismo de adeveras. Sí, sí hay un periodismo real, sí hay un periodismo de adeveras y hay personajes que nada más se han colocado la casaca porque se ha demostrado que la información es poder y les parece un asunto muy lucrativo y así lo han hecho. Ahí van vendiendo sus notas, ahí van vendiendo sus medios de comunicación al mejor postor y esto es lo que hacen los tuiteros. Entonces no tienen ninguna conciencia de lo que están haciendo, de lo que están promoviendo, no saben cuáles son las consecuencias de la guerra, no saben las implicaciones que hay. La guerra es lo que ocurre cuando fracasa el lenguaje, es el último recurso de una política expansionista. En este caso, pues bueno, el conflicto ruso-ucraniano ha estado siempre manipulado por algunos medios de comunicación, están tratando de colocar al gobierno ruso como la amenaza, como siempre han hecho y siempre han dicho en la prensa corporativa, en la prensa estadounidense preferentemente. Hay que leer a Edward Said, a los verdaderos personajes que han reflexionado sobre los conflictos bélicos, sobre sus implicaciones, sobre todo lo que envuelve, sobre todo lo que hay masacres, hay tortura, hay asesinatos, hay muchísimas cosas que sobre eso ya reflexionaron muchos personajes, desde Mark Twain hasta Cicerón, pero que estos sujetos no lo van a hacer, querido Toño, público memorioso, porque les vale un cacahuate. A ellos les dicen, coloca un tuit así de descabellado, coloca un tuit apoyando este tema y así lo van a hacer. Así es como trabaja Chumel Torres. Por eso si lo sientan frente a nosotros, a cualquiera de los periodistas o de los analistas de Sin Censura o de otros medios de comunicación independientes, no van a durar ni un santiamén. No tienen argumentos, no conocen la historia de las guerras. Les hacemos esa invitación. Sabemos que no lo van a hacer nunca. Califican al presidente López Obrador de romántico, dicen es un romántico y quiere la paz mundial, como si eso fuera nocivo. A lo mejor es un romántico, pero en el sentido del término de Isaiah Berlin, estoy leyendo precisamente para que la gente vea que nosotros estamos permanentemente leyendo, estamos tratando de comprender la complejidad
de la sociedad mexicana, de la sociedad mundial. Estos personajes no lo van a hacer. Estos personajes son chuscos, son bufones, son personajes circenses, son equilibristas verbales en el mejor de los casos. Y pues bueno, el periodismo sencillamente, como decía yo hace no mucho, se encuentra en otro lado, no se encuentra en los medios de comunicación corporativos, se encuentra ya en otra parte y lo pueden encontrar aquí en Sin Censura, en Los Datos Duros, en otros medios de comunicación, pero tengan mucho ojo, público memorioso, con quién se están informando. Cuestiónenlos, que les lluevan las preguntas, que les lluevan los cuestionamientos para ver si pueden lograr articular un enunciado coherente. Yo lo dudo mucho, pero nosotros vamos a estar aquí tratando de reflexionar, no solamente con frases bonitas, con frases rimbombantes, no, eso no interesa. Lo que interesa son, desde el comienzo, los datos duros. Querido Ricardo, permíteme cerrar contigo con un tema muy corto, pero que sé que a ti también te apasiona. Le pido a don David que nos grabe. Esto, bueno, ante una indignación que a mí me ha causado y seguramente te causó a ti. Esto viene circulando desde ayer. No hemos tenido tiempo debido a la situación del sismo de saber cómo plantear este tema, pero es verdaderamente terrible e indignante. En varios medios independientes está circulando un video de CNN que nosotros no le podemos poner por cuestiones de copyright, pero podemos poner las capturas. Un video en el que se ve al disque rey Carlos III discriminar a un hombre de origen africano que quiere saludarlo a su paso, una especie de cortejo, lo que sea, y le niega el saludo, a todo saludo excepto al hombre afroamericano, y esto pues obviamente ha causado pues mucha insatisfacción, mucho dolor ante precisamente eso que sigue significando y que seguirá significando la monarquía en el mundo, el racismo institucionalizado. La mamá de este cabrón pues era, vamos, precisamente quien representó eso, ¿no? El colonialismo, el imperialismo y por supuesto el racismo institucionalizado. Los medios tradicionales, los medios corporativos, como tú los conoces, han intentado, pues vamos, poner una gran imagen de esa señora que en la realidad, pues vamos, estuvo al frente de un imperio que para nada respetó los derechos fundamentales de las personas, que para nada respetó la soberanía de los países y que se vio involucrado en una serie de situaciones verdaderamente lamentables. ¿Cuál es tu opinión ya para cerrar de estas imágenes lamentables, asquerosas que circulan en redes sociales? Pues a mí me parece terrible, justamente ayer lo retuiteé, es de Archivos África, es una página muy interesante, yo les pido que la sigan, porque trata precisamente sobre eso, sobre el racismo, sobre la xenofobia, sobre la exclusión y bueno, sobre la gran riqueza que hay en la cultura africana. Hay muchísimas culturas, sumérjanse ahí y van a salir siempre muy fortalecidos culturalmente, intelectualmente. Y sí, yo execro profundamente la monarquía. Me he pronunciado siempre a favor de la democracia, como me parece que debería de ser en pleno siglo XXI. He discutido con algunos promonarquistas y a mí me parece algo execrable que en pleno siglo XXI, en época de la democracia, haya todavía estas personalidades, la nobleza, los varones, los duques, los reyes, los príncipes, en fin, y que todavía haya toda esa distribución que es absolutamente medieval en el peor de los sentidos, porque el medioevo tiene artistas muy sobresalientes, pero definitivamente este cáncer de la monarquía debería de desaparecer de la faz de la tierra. Soy muy radical, no me gusta en absoluto que vivan estos parásitos de los diferentes gobiernos. Execro la monarquía en cualquier lugar donde se encuentre, específicamente ahora que la encontramos allá en Inglaterra, que se ha hecho visible, pero ya ha estado ahí siempre, e invito también a la gente a que lea con ojo crítico. Vemos a la página del periódico Reforma, la página web, vemos la cuenta de Twitter y la vamos a ver infestada de las celebraciones que están llevando a cabo estos personajes, de cómo se presentan algunas de las figuras
de la política mundial, a besarle la mano a este nuevo monarca, y a mí me parece eso absolutamente execrable, y me parece que un medio de comunicación como, pues bueno, como el Reforma o como otros que se precian de ser demócratas, liberales, estén dándole una cobertura tan amplia. Me parece que deberíamos de abandonar la lectura de esos pasquines, si no es que ya lo hemos hecho, pero siempre es importante exhibirlos porque los argumentos son esos. Se dicen liberales, se dicen demócratas y sin embargo están celebrando a la monarquía, una monarquía que como ya vimos es xenófoba, es racista y pues bueno, un personaje como este que lo único que ha concitado es flojera, es hueva, como diría el clásico, y bueno, muchísimos memes. A mí me parece que ese es el destino de la monarquía en el mundo, un meme, un recuerdo de un tiempo absolutista, y vámonos a otra cosa. Así es, vámonos a otra cosa. Aspiremos por un mundo en el que todos seamos juzgados y consigamos, de acuerdo a nuestros logros, de acuerdo a lo que hemos hecho al paso de esta vida, no por tener un apellido de alto pedorraje, una familia que pues, alguna gente haya considerado esto o aquello desde hace siglos, ¿no? Eso son pendejadas. Pero bueno, mi querido Ricardo, me da muchísimo gusto, como siempre, poder platicar contigo de este tipo de temas, la guerra, la injusticia, la desigualdad y, por supuesto, el cáncer que significa la monarquía. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente pues te vea ahí en los Datos Duros MX, te lea en el informativo Basta y te siga cuestionando, que nos siga criticando ese público consentidor o público conocedor, como tú le dices. Claro que sí, querido Toño. Al contrario, el gusto es mío. Siempre es un placer conversar contigo en este espacio libre como el viento, como dijera mi querido Vicente. Y pues síganme, por favor, en mis redes sociales, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en Twitter, @Sevilla Crítico. Síganme en el diario Basta, donde escribo una columna todos los días. Síganme también, por favor, aquí en La Familia Sin Censura. Síganme en los datos duros, Ricardo Sevilla, los datos duros, y por supuesto sacamos ya un portal donde estamos publicando investigaciones especiales, se llama Paralelo 24, así todo de corridito, ahí nos encuentran, y ahí estamos publicando ya investigaciones especiales con recursos muy pocos, muy castigados, pero siempre con gran entusiasmo de develar una pieza más en el gran mapa de la corrupción. Un abrazo, querido Toño, público memorioso. Si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el día de mañana. Público memorioso, tienes toda la razón, perdón, ahí se me fue a mí, tienes toda la razón, y bueno, pues como siempre, le agradecemos este espacio a nuestro queridísimo amigo periodista, escritor, Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Y grábenos, don David, para darle paso a la mesa de análisis y la mesa de trabajo con otros dos grandes del periodismo. Me gustaría compartir con usted las declaraciones que hizo hoy el presidente López Obrador, declaraciones muy, muy fuertes en las que exhibe cómo es que pues Felipe Calderón también nos chingó, pero con Odebrecht ya ve usted que se ha exhibido, obviamente, el fraude de 2006 con una serie de investigaciones periodísticas, se ha exhibido la apertura de las puertas del infierno para todos los mexicanos con la supuesta guerra que para legitimarse en el caso Felipe Calderón estableció en México, supuesta porque, bueno, pues ya sabe usted, acá tenemos en Estados Unidos detenido a su secretario de Seguridad Pública, acusado, a su mejor amigo, a Genaro García Luna, acusado por el Departamento de Justicia de conspirar para traficar cocaína, de recibir dinero de un cártel de la droga para dejarles actuar libremente, y bueno, pues tantas situaciones irregulares alrededor de Repsol, de Iberdrola, con Felipe Calderón. Hoy nos enteramos con el presidente López Obrador que también nos chingó con Odebrecht. ¿Por qué? Bueno, esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. Ya salimos de lo de Odebrecht, que fue una herencia no quiero usar la palabra así tan fuerte, pero una mala herencia. Imagínense un contrato
en donde se le tenía que entregar a la planta de Odebrecht gas de Pemex subsidiado. Y si no se entregaba el gas, Pemex se hacía acreedor a multas. Esto lo firmaron, lo aceptaron en el gobierno de Calderón. Dejaron sin gas a las plantas petroquímicas del complejo de Pajaritos para entregar a Odebrecht. Pues eso ya se resolvió. Ya no hay multas. Odebrecht tiene que transportar su gas y no hay subsidio. Otro entuerto que yo recuerde, cuando Calderón también, ¿se acuerdan de lo de las aguas profundas? Invirtieron en una plataforma para extraer gas en el Golfo de México, dejaron $2,000 millones enterrados, la Cash, ahí enfrente de Alvarado o de Lerdo de Tejadas, en el mar. Ya se logró un acuerdo con una empresa. Pero ese dinero se perdió, esos 2,000 millones de pesos se perdieron. Estamos hablando de pues concesiones, contratos verdaderamente cuestionables entregados en tiempos de Felipe Calderón, que no, vamos, que no menciona nunca en los espacios de Loret de Mola, en los espacios de Televisa, de TV Azteca. No, ahí se quedan muy callados por estas cosas, ¿no? Y es verdad, lo siguen encumbrando como si hubiera sido el gran presidente de México, ¿no? El gran espurio. Bueno, con esto quiero darle la bienvenida a dos grandes amigos y colaboradores de Sin Censura, por supuesto, al periodista independiente y coordinador de Regeneración, Jorge Gómez Nared, así como de Polemón. Querido Jorge, bienvenido, ¿cómo te va? Hola, querido Toño, pues aquí muy contentos de estar con todo el auditorio de Sin Censura. También contentos de tenerte aquí y contentos de tener a Enrique Legorreta, nuestro colaborador y coordinador también editorial, pero de Regeneración MX. Querido Enrique, ¿cómo te va? ¿Cómo va pues ese compilado de las películas, las mejores películas de los 80 y 90, los mejores videojuegos? Siempre te sigo en eso, en las redes sociales. Sigue usted a Enrique Legorreta, que siempre usted le va a dar este tipo de datos interesantísimos. ¿Cómo te va, querido Enrique? ¿Cómo estás, Toñito? A Jorge le mando un fuerte abrazo. Pues aquí, escuchando todo lo que dice el presidente y sobre todo, pues, analizando toda la información, porque acuérdate que es el momento de seguir analizando lo que ocurre con el día a día aquí en nuestro México, Toño, pero un abrazo después del sismo. Un abrazo, Enrique. Bueno, empecemos contigo, Jorge. Yo he visto en ti también una actitud quijotesca. Ese es el adjetivo, una actitud quijotesca para poder exhibir los males del pasado y poder plantear en esta lucha tuya la verdad, por sobre todas las cosas, la verdad de lo que ocurrió en este periodo neoliberal y cómo desde los medios de comunicación tradicionales buscan siempre evitar hablar de situaciones como la que planteó hoy el presidente López Obrador y que hasta el momento yo no he visto en medios corporativos, en medios tradicionales. Nos asegura el presidente López Obrador que al tener que, al hacer un contrato en tiempos de Calderón con Odebrecht, se estableció que se le tenía que entregar a la planta de Odebrecht gas de Pemex subsidiado y que si no se le entregaba, Pemex tenía que ser acreedor a multas. También habla de esta parte, esta supuesta exploración en aguas profundas que nos cuesta a los mexicanos aproximadamente 2,000 millones de pesos
y que ahí se quedaron enterrados en el mar en tiempos de Felipe Calderón, enfrente de Alvarado. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Jorge Gómez Naredo? Sí, bueno, pues es que el caso Odebrecht siempre ha estado como relacionado con Enrique Peña Nieto, ¿no? Por esta cuestión de los sobornos, por el caso Lozoya, porque, pues incluso porque allá hay una investigación muy amplia al respecto, bueno, todo lo que ya sabemos, pero con Felipe Calderón, que también operó esta empresa brasileña, pues no se había dicho mucho o se había dicho poco. Un ex director de Pemex, Carlos Treviño, sí había mencionado, porque él había trabajado creo que en Pemex desde que estaba Felipe Calderón, pero pues ha sido muy poco lo que se ha informado, y sí me parece que es muy interesante hoy lo que dijo el presidente, en el sentido de que pues está esta vinculación entre el gobierno de Felipe Calderón, que además Felipe Calderón hace poquito creo que incluso hasta celebró que se haya liberado a Jorge Luis Lavalle, diciendo que era una terrible injusticia la que había vivido, ¿no? Por los sobornos a esta empresa. Pero me parece que es muy claro cómo se actuaba en estos gobiernos, ¿no? Especialmente creo que después desde Vicente Fox, con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, en cómo hacían contratos de recursos que son para una persona común y corriente inimaginables. O sea, no podemos pensar, ¿no? ¿Cuántos serían 2,000 millones de pesos o cuántos? O sea, son contratos muy amplios y que, claro, o sea, beneficiaban a unas empresas o a un grupo de empresarios en detrimento, pues, del patrimonio de los mexicanos, que en este caso era Petróleos Mexicanos o Pemex, pero que se dio en muchísimas otras empresas, como fue también en la Comisión Federal de Electricidad, y cómo estos gobiernos intentaron desestructurar y no solamente saquear al Estado, sino prácticamente desaparecerlo, para que grupos empresariales lograran establecerse y fueran los que mejor posición y mejores ingresos tuvieran. Y esto lo vemos porque lo que se había construido a partir de Lázaro Cárdenas, el Instituto del Petróleo, ¿no? El fortalecimiento de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, de Luz y Fuerza, en estos gobiernos, pues lo que hicieron fue vender buena parte de las empresas, que se dio con Miguel de la Madrid, pero que se dio de una forma terrible con Carlos Salinas de Gortari y las empresas estatales, es decir, desmantelar al Estado. Y bueno, pues ya en los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, pues la intentona, pues ahora sí de desmantelar a las empresas que aún quedaban y que eran las empresas que durante muchísimos años fueron pues palanca del desarrollo, como fue Petróleos Mexicanos y las empresas eléctricas. Entonces, en ese sentido, es que ahí están todos estos elementos, ¿no? Si bien no pudieron, porque Calderón no pudo concretar una reforma energética donde prácticamente privatizaba a Pemex, pues lo que hicieron pues eran estos contratos que perjudicaban las finanzas de Petróleos Mexicanos, y entonces después vendían, es que Petróleos Mexicanos ya no da recursos, es que ya son más pérdidas que lo que recibe, es que bla, 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 y estas ideas que después se consolidaron con Enrique Peña Nieto y que se logró la reforma energética, donde votaron PRI, PAN y PRD, ¿no? Entonces, creo que debemos de ver no solamente esto como hechos aislados, es decir, la corrupción de Lozoya o la corrupción de Enrique Peña Nieto, sino como un proceso de saqueo de parte de estos gobiernos liberales, donde los últimos tres, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, tuvieron mucho que ver con el desmantelamiento que vivió Pemex y que ahora pues está tratando de revertir y que nos está costando, pero que ya se ven visos de ello. Y le pido a don David que nos grabe, porque, querido Enrique, además de esto que estamos planteando con Jorge, de esta pues revelación que hace el presidente López Obrador sobre cómo es que Felipe Calderón también nos habría chingado con Odebrecht, con este contrato que se estableció para que la planta de Odebrecht obtuviera gas de Pemex subsidiado y que si no se lo daban les tenían que Pemex tenía que pagar multas.
o lo de las aguas profundas y lo que se gastó en esta supuesta exploración y etcétera. Hoy en la conferencia de prensa mañanera, te diste cuenta, la reportera de Sputnik, Stephanie Palacios, también aseguró que una asociación civil de médicos de cirugía estética le pertenece a Felipe Calderón y cuestionó sobre sus certificaciones. Y este es un tema que se utiliza mucho desde la ultraderecha para intentar burlarse de López Obrador y enfrentarlo una y otra vez, ¿no? Lo ponen ahí, sale hasta con el doctor Goku, ¿no? En todas partes, ahí en la derecha, se ponen ahí a hablar de López Obrador, que de todo se le echa la culpa a Felipe Calderón. Yo te soy perfectamente honesto, pues vamos, me sorprendí de lo que se planteó sobre lo de Odebrecht, pero no lo dudé, no dudé, dije, ay, eso es más que obvio, ¿no? Como bien menciona Jorge Gómez Naredo, no podemos pensar que se trata de hechos aislados y que Calderón solamente abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos con su supuesta guerra contra el narco, y que Calderón no solamente hizo fraude en 2006, que está documentado en todas partes, o que Calderón tuvo sus chanchullos con Iberdrola, con Repsol, ahora lo vemos con Odebrecht, pero tanto así que le pertenezca una asociación civil de médicos de cirugía estética que ha sido muy cuestionada precisamente en la mañanera. ¿Vale la pena hacer ese cuestionamiento? Verdaderamente Calderón podría ser el causante de todo este tipo de situaciones. Podríamos pensar que es tan nefario como para tener este tipo de situaciones aquí y allá. No, Toño, ¿qué dices? Felipe Calderón es un expolítico, expresidente muy bueno. Él nos ayudó a combatir a los malos de la delincuencia durante su sexenio. Le estás levantando falsas, Toño. Ahí diría Vicente Serrano, nótese mi sarcasmo. Por supuesto que es responsable de muchas cosas. Y tenemos que irnos al punto central y medular de todo el problema, es de que Felipe Calderón desencadenó toda la violencia que estamos teniendo. Hoy, como bien lo señalas en la mañanera, se mencionó este tema de la salud, pero también se mencionó el tema de la seguridad y todo ronda en él, porque él fue iniciado problemática que vivimos aún, que son 2002, a 10 años de que se fue Calderón, seguimos viviendo con el problema de la inseguridad en este país. Evidentemente, es el responsable de muchas de las causas que hoy seguimos arrastrando. El tema por ejemplo, lo que menciona Jorge del tema de Pemex, pues sí, hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador, descubrimos toda la forma de saqueo sin límite que tenían estos personajes, y no solo eso, el tema de los gasoductos, hemos hablado en su momento cuando sacáramos en Quinto Poder, también hace un par de años, el tema de los gasoductos, pues cómo operaban, ¿no? Cómo estos contratos beneficiaban siempre a las empresas, nunca a la paraestatal, nunca a los mexicanos, y solamente nosotros nos quedábamos con migajas, diría el dicho por ahí. Este tema de la estética, pues también, o sea, son puntos de hasta dónde era capaz Felipe Calderón y sus secuaces de llegar para poder tener no solo poder político, también económico. Y hoy, pues vuelven a evidenciar todas estas tramas internas que por mucho tiempo se callaron y que no se sabía, y que hoy podemos evidenciarlos. ¿Por qué? Porque se trata de unos personajes y hay que ponerlo en la mesa, y a pesar de que les duela a la Mariana Gómez del Campo, a las Margarita Zavala, son responsables de muchas cosas que dejaron mal en este país. Y si no se los recordamos, pues se les va a hacer muy fácil querer hacer el dicho de que a los mexicanos se nos olvida todo. Pues, ¿qué creen? En esos tiempos los mexicanos estamos muy presentes en todo lo que hicieron en este país y en toda la destrucción que dejaron, y que hoy nos está costando mucho volver a levantar este territorio mexicano que por tanto tiempo sufrió el saqueo, tantos abusos, tantas ambiciones que tuvieron todos estos personajes, y que hoy se dicen dignos de que no, López Obrador está politizando y López Obrador quiere dividir y quiere acusarnos y quiere hacer todo para poder mantenerse en el poder. Ellos son los que están realmente mal y están enfermos en ese punto. Y bueno, estos ejemplos que tú bien mencionas nos muestran muy claro la verdadera cara que tienen esos personajes dentro del PAN y de los que no están ya en el PAN, porque si se tratara de un tema de que López Obrador está en un error, pues bueno, se comprueba con hechos, con las pruebas, y evidentemente no las tienen. Son más las pruebas que tienen en su contra que las que ellos buscan en hacerse defensa, mi estimado Toño. Y
qué bueno que mencionas eso de la enfermedad, de cómo están verdaderamente enfermos. Le pido a don David que nos grabe. Querido Jorge Gómez Naredo, yo no sé si, lo digo con mucho respeto y a lo mejor hasta de broma, no sé si debemos seguir invitando a periodistas como tú, como Enrique Legorreta, como Ricardo Sevilla, a hacer este tipo de análisis aquí en Sin Censura. Estoy pensando que a lo mejor vale más la pena que invitemos a psiquiatras, psicólogos, psicólogas, ¿no?, a este espacio, porque hay situaciones que yo ya en el mundo del ser, en la sociología, en la realidad en la que nos encontramos, no puedo entender, pero para nada. Como el caso de, pues, este tuit con el que iniciábamos la primera edición de Sin Censura, el tuit de Diego Fernández de Ceballos, en el que completamente desquiciado le echa la culpa al presidente López Obrador del sismo de ayer, ¿no? O sea, a él y a su gobierno. Dice, queda claro que también la Tierra está cansada de tanta simulación en México, por eso después del simulacro de temblor, tembló. O sea, no le doy crédito ya a lo muy desquiciados que están, enfermos. También hablaba hace rato, querido Jorge, de las declaraciones de Manuel Cloutier, que al hablar, al compartir una nota de TV Notas, además, ¿no?, un artículo de TV Notas sobre el retiro de un año del Canelo Álvarez, imagínense usted, el boxeador Canelo Álvarez, dice, ¿y por qué no se retira también López Obrador? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Yo hacía la analogía de cómo es que mi vida no pertenece en todo al periodismo, por decirlo así, ¿no? En efecto, aquí en Sin Censura se trata de un programa de análisis político, pues hablamos mucho del presidente López Obrador y de la oposición y de situaciones que tienen que ver con todo esto, pero le quiero decir al público consentidor, a ti, Jorge, a Enrique, que termina Sin Censura y pues me voy a hacer otras cosas, ¿no? Me pongo a limpiar la casa, a cuidar a mis hijitos, a hacer la comida, no sé, ¿no? Cuando llega la hora de la cena con mi esposa, pues platicamos de otras cosas. A lo mejor será el tema político un poquitín, pero de ahí en fuera, pues me dedico a otras cosas. Estos pobres desquiciados, hasta en la sopa, ven a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y lo peor de todo es que le atribuyen incluso situaciones como el poder ocasionar sismos. Dame tu opinión sobre esto, querido Jorge. No, bueno, pues es que ya prácticamente están en una fase de locura que uno ya no sabe pues hasta dónde van a llegar. Lo de Diego Fernández de Ceballos, pues es absurdo, ¿no? O sea, pues es decir, cómo, o sea, lo creería, ¿no?, de una cuenta troll de Twitter o algo así, pero pues Diego Fernández de Ceballos representa a un partido político, fue candidato a la presidencia de la República, fue senador también, ha sido un emblema de este partido, del PAN, y pues que salga con esto me parece que no, pues no solamente habla él, ¿no?, sino habla de cierta forma también el Partido Acción Nacional. Ahora, creo que ya está en un proceso muy parecido al de Vicente Fox, que también, pues cada vez que escribe en su cuenta de Twitter, pues dice bastantes absurdos y cosas realmente increíbles. Pero digamos que creo que aquí el elemento es el odio, pues es decir, la oposición no ve a Andrés Manuel López Obrador como un adversario político, como una competencia política a la cual pues hay que criticar, a la cual hay que, digamos, establecer las diferencias, ¿no?, entre un proyecto político y otro proyecto político, sino que la oposición y estos actores ya ahora ven a Andrés Manuel como un enemigo, pero con el elemento del odio, es decir, lo odian realmente y consideran que él es culpable de su propia derrota y de su propia, pues de cómo está ahora la oposición, y entonces, pues lo que tienen es un terrible odio que hace que se escriban este tipo de desfiguros. Y como han intentado por todos los medios posibles atacarlo, y como no les ha funcionado, pues yo creo que lo único que les queda es el odio, y cuando ellos obedecen al odio, pues lo que sucede es este tipo de improperios. Y bueno, pues si uno lee a Diego Fernández Ceballos y dice, bueno, pues es que Andrés Manuel es culpable, ¿no? Y si uno lee a Cloutier y dice, no, pues que se vaya Andrés Manuel 2 años antes, como
como una cosa del Canelo, pues uno dice, es que, o sea, ¿dónde está la política? ¿Dónde está el proyecto político de la oposición si estamos en este tipo de discusiones? O sea, por eso a mí me parece que la oposición ha sido indigna durante este sexenio y ojalá que ellos entiendan pues que también necesitamos una oposición, o sea, necesita una oposición, pero no como lo que han hecho, ¿no? Sino una oposición seria que presenten un proyecto distinto al que encabeza Andrés Manuel López Obrador y Morena, y no pues que hagan este tipo de críticas que son, pues ahora sí que de dar risa, ¿no? Y que además, pues abonan al desprestigio que ellos mismos han establecido. No han podido levantarse la derrota del 2018, de lo que ha representado y lo que representó sus gobiernos anteriores, y pues ahora con estas cosas, pues yo creo que uno los ve y dice, no, no pueden caer tan bajo, y siempre hacen lo posible por caer tan más bajo, ¿no? Mucho más bajo. Yo también, cuando vi este tweet, pensé que era de una cuenta falsa, porque ya sabes que Diego Fernández Ceballos no tiene la palomita, ¿no? Como muchos de nosotros, de Twitter, y estoy buscando y me di cuenta que sí era la cuenta de Diego Fernández Ceballos. Grábenos, don David, para escuchar precisamente al querido Enrique Legorreta. En efecto, ¿no? O sea, está de locos, pero mira, querido Enrique, yo creo que a pesar de las noticias falsas tan ridículas que llegan a veces por WhatsApp en las redes de la tía panista o el señor que es de Frena, o vaya usted a saber, y que mandan sus cadenas sin ningún tipo de sustento, a pesar de lo fantasiosas que resultan sus noticias falsas, muchas pues igual le pueden confundir algún despistado o despistada, pero esta, neta, o sea, si le llega a tu tía panista, querido Enrique Legorreta, o a tu tío, el de Frena, le llega esta nota, AMLO provocó el sismo porque México está cansado. Neta, tu tío panista, tu tía panista, tu tío de Frena, tu tía panista van a decir, sí, tienes razón Diego Fernández de Ceballos. El causante del sismo es el peje, ¿no? Como le llaman, o de otras formas peores. ¿Qué opinas de esto, querido Enrique? Pues mira, ya saben ustedes que yo siempre ando muy travieso en redes sociales con mis dichos, y en el caso de Diego Fernández de Ceballos, parece que está cayendo en lo que hacen todos los medios, ¿no? Es decir, este tuit realmente ejemplifica la confirmación que hemos nosotros desde los medios independientes, Jorge, pues, Sin Censura, nosotros, estamos siempre exhibiendo estos personajes que odian realmente a Andrés Manuel López Obrador. O sea, su eje fundamental es el odio hacia el presidente López Obrador. Eso es evidente y esto lo deja muy en claro. Si se mueve una mosca, es culpa de López Obrador. Si tiembla, es culpa de López Obrador. Ese tuit es el ejemplo claro de la raja política que los panistas durante el sismo están haciendo y siempre van a hacer, que van a culpar, si no es a Sheinbaum, a Andrés Manuel. Y van a buscar la forma de hacerlo todo político y que sea una forma de que la culpa sea del presidente López Obrador. Esto yo lo compararía, Toño, sí, como bien lo dice Jorge, con el tema de buscar este odio al presidente, pero yo también coincido contigo con el tema de las tías, porque durante toda la tarde, ayer, tras el sismo, se habló del tema de las vibras, ¿no? Es que la gente piensa que porque pensamos que va a temblar, ya tembló. A ese nivel estamos llegando con la oposición en este país, ¿no? No tienen sustento, no tienen información verificada, científica, que diga que por las vibras está temblando. Y ese tuit de Diego de Fernández es eso, es el ejemplo claro del nivel de la oposición, del nivel de debate que quieren llevar a cabo, y que ellos dicen y juran que porque el presidente es responsable de eso, también es responsable de muchas otras cosas más. Entonces, Diego Fernández Ceballos ya está en otro mundo, ya lo estamos perdiendo. Yo, como lo decía en su momento con Porfirio Muñoz Ledo, ya hay políticos en estos tiempos que ya deben de retirarse tanto de la izquierda como de la derecha, porque ya llegó un punto en el que están arrastrando su prestigio. No sé si Diego Fernández de Ceballos tenga el prestigio con todos sus escándalos que ya sabemos y que ha hecho, pero ya hay políticos que ya deben de hacerse un lado y dejar a las nuevas generaciones pasar. Y en el caso de Cloutier, Dios mío santo, no puede ser posible que alguien que se dice
letrado, que lee, que es consciente del día a día en nuestro país, caiga en una nota clickbaitera, diríamos, en los medios digitales, ¿no? Porque ni siquiera lo que dice, lo que está compartiendo de Canelo es lo que realmente está pasando. De Canelo se va a ir a una operación y se va a hacer un descanso a su carrera porque tiene que recuperarse de una operación de la mano. Entonces, al publicar eso y quererlo hacer la raja política con Andrés Manuel López Obrador, volvemos al punto que hemos hablado en esta mesa. Evidencian su odio, evidencian su fanatismo contra Andrés Manuel López Obrador. Lo publicaba ayer en redes. Tanto hablan mal y odian al presidente que hasta monetizan y ganan dinero de las mañaneras, el caso de Alasraqui. Así que tenemos enfrente a unos personajes nefastos, totalmente con ideas absurdas, y que con el tema del sismo, Toño, de verdad están desatados, diría yo. Así es, así es. ¿Y qué les parece si vamos precisamente ya al final de la mesa a analizar cómo es que falta que se exhiban este tipo de situaciones? Le pido a don David que nos grabe. Miren, hace un ratito el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, hacía, eco de lo que planteó el presidente López Obrador como una muy buena noticia. Decía, no, es que yo tengo que dar las buenas noticias, imagínense que me pare aquí a dar puras malas noticias y etcétera. Tengo, claro, a ser optimista de forma real, pero el presidente dice que hay un crecimiento de la economía en agosto del 2.9%, y bueno, pues ya le da el contexto suficiente Jesús Ramírez Cuevas con un tuit que dice: buena noticia, pese a la adversidad internacional, México experimenta un crecimiento económico con bienestar. El INEGI registra aumento del indicador global de la actividad económica del 2.9% para agosto de 2022 a tasa anual. Las actividades secundarias 3.1% y las terciarias 2.6%. Querido Jorge, cada vez que hablo yo, o tú también yo te he visto en estos debates, incluso en aviones rumbo a Santa Lucía, con gente de la ultraderecha que aseguran que México está más pobre que nunca, ¿no? Que López Obrador nos ha hecho pobres. Recientemente ahí teníamos todas las redes de Chumel Torres diciendo que México es más pobre que nunca. Salió Brosito, el muy misógino de Víctor Trujillo, a decir que López Obrador había prometido disminuir el número de pobres y que ahora están peor que nunca. Y siempre salen con que la economía es una mierda, ¿no? En México, pero pues hay gente que les puede mostrar fuertes argumentos, como ya lo hizo Eddie Small al petardazo del burro Van Rankin, con datos duros, con información, para plantear que México no está tan mal como ellos dicen, a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra. Pues México acaba de registrar un aumento en el indicador global de la actividad económica del 2.9%, y esto en efecto no lo van a llevar en el Universal, en el Reforma, en el Heraldo de México. No sé si lo vayan a poner ahí en TV Azteca, en Azteca Noticias, en el 40, en ADN 40. No sé si lo vaya a llevar ahí Daniel de Iturbide al decir, miren, ahora que cumplimos otro año de mi montaje con Frida Sofía, no creo que lo lleven. No sé qué opines tú, querido Jorge. No, seguramente no van a manejar, como no han manejado muchos datos, y muchos de los datos que manejan pues están, digamos, en la interpretación, porque también con la formación de los datos y a partir de qué perspectiva uno los observa, también se pueden tergiversar. A mí me parece que este gobierno, o sea, le ha tocado dos momentos muy complicados que no habíamos visto, al menos el primero, en muchísimos años. O sea, yo creo que todos, la mayoría, no había visto algo como lo que sucedió con la pandemia, donde hubo un parón completo de la economía, donde pues, prácticamente se detuvo primero la economía china, después la europea, en toda América. Fue una situación verdaderamente compleja. Y este gobierno lo que realizó es, no hubo un endeudamiento, que eso es algo muy complicado, y si recuerdan, pues la oposición decía, hay que endeudar, aunque hay que endeudarnos, hay que decirle a las personas que les den más recursos a los empresarios, en fin.
no se hizo eso. No se detuvieron los apoyos sociales durante la pandemia, que eso también es importantísimo porque de ello dependió mucho que miles de personas tuvieran al menos un sustento durante el tiempo que duraron paradas, pues muchísimas actividades. Por supuesto que sí hubo un impacto económico, hubo muchos, y eso no se puede negar, hubo muchos negocios que cerraron, no en México, sino en todo el mundo, pero a pesar de eso, la economía ha comenzado a recuperarse, y cuando ya empezaba otra vez a recuperarse, bueno, viene lo de la guerra entre Rusia y Ucrania, y eso también abona a una mayor inflación. Pero a pesar de toda esta complejidad, que en otro gobierno neoliberal nos hubiera dejado completamente endeudados y con unos cuantos que se habrían hecho millonarios, aquí no se paró ninguna de estas actividades, como fueron los apoyos sociales, tampoco se paró la construcción del Tren Maya, ni la construcción del aeropuerto, ni la construcción de la refinería. Entonces, los logros que tenemos, que por supuesto no son logros en una situación de bonanza económica mundial, sino son en una terrible situación, pues yo creo que son doblemente importantes resaltarlos. Más allá de estos discursos bobos, descontextualizados, donde se afirma, no, es que la economía está mal, es que tal cosa, ¿no? Tan es así que no ha habido una caída en el tipo de cambio de peso dólar y que se mantiene una estabilidad macroeconómica. Entonces sí me parece que esto es algo que hay que resaltarlo. Y otra de las grandes cosas que creo que también hay que resaltarlo, y que hoy Andrés Manuel lo dijo, es esta tendencia en homicidios dolosos que había con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto. Si uno ve, pues es prácticamente una tendencia al alza, sin detenerse, sin, digamos, aminorarse. Y lo que se ha hecho en este gobierno es que se ha logrado parar esta tendencia alcista y que ha habido ya, y eso también hubo una gráfica hoy donde se mostró un decrecimiento en el número de homicidios, incluso más del 9%. Entonces, también eso es algo que los medios de comunicación no mencionan y se repite esta historia, ¿no? Es que la Guardia Nacional no funciona, es que la estrategia de abrazos, no balazos no funciona, es que todo ha sido un completo fracaso, cuando las cifras nos indican que se logró detener el incremento, que era un incremento prácticamente en línea recta hacia arriba, se logró detener y ha empezado a bajarse. Pero claro, los medios de comunicación, los analistas, las mesas de debate, pues no hablan de este tipo de logros. Y en el caso de los homicidios dolosos, de una complejidad terrible, porque la guerra que inició Felipe Calderón en el 2006 dejó una cultura muy fuerte de violencia que tiene 12 años, duró más de 12 años y que no se, digamos, acaba con una política, con una varita mágica, sino que tarda en hacer ese detener, ¿no?, toda esta complejidad. Y me parece que lo que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel va en esta vía. Ojalá hubiera sido mucho más rápido, pero la tragedia que nos dejaron fue una tragedia verdaderamente fuerte. Y pues bueno, lo bueno es que ya se están haciendo cambios y creo que ya estamos viendo los logros en ese sentido. Además, si estuviéramos tan jodidos como dicen los conservas en materia económica, no iría el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, a visitar al presidente López Obrador. Y grábenos, don David, es lo que quería platicar contigo también ya para cerrar, querido Enrique Legorreta. Hace unos momentos el presidente López Obrador recibió al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ahí en Palacio Nacional, a su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, les habló en alemán al presidente de Alemania y a su esposa, y yo lo decía hace ratito, ¿no? Si estuviéramos tan jodidos, como dicen los conservadores, que México ya está al punto del colapso económico y etcétera, sin tomar en cuenta, por ejemplo, ese indicador global de actividad económica del 2.9% para agosto 2022 a tasa anual, sin tomar en cuenta lo muy estable de la situación cambiaria de las divisas, pues yo creo que no nos visitaría el presidente de Alemania ni de otro país, ¿no? ¿Para qué van a México? Hoy se reúne el presidente de Alemania, que es
vamos, otro de los cargos fuertes de la administración alemana, el cargo más fuerte es el del canciller en todo caso, allá, pero se reúne con el presidente López Obrador. Hoy el presidente es cuestionado precisamente por la corresponsal de Sputnik, Stephanie Palacios, sobre si se va a platicar algo acerca de la guerra, de los bloqueos, y el presidente dice, no, sí se va a hablar de eso, me imagino, pero en lo general va a ser una reunión con empresarios alemanes que están diciendo Wunderbar a las inversiones en México, y que pues vamos a ver las relaciones económicas, comerciales que existen entre México y Alemania, una de las principales potencias del mundo. ¿Qué opinas tú de esto, querido Enrique Legorreta? Totalmente de acuerdo, Toñito, y es que estaba viendo las imágenes ahí de la llegada del presidente de Alemania, y como bien lo dice Jorge, es un tema de que estamos buscando que el país crezca, y con las cifras que se publicaban el día de hoy respecto a los índices de seguridad y también el tema económico, pues dejan claro que la estructura de la búsqueda de que los mexicanos tengan una mejor solvencia económica y también tengan este crecimiento tras los 2 años de la pandemia, pues evidentemente es necesario tener buenas noticias, ¿no? El presidente decía, es que les tengo buenas noticias que no se las sabían, y pues obviamente al mencionar esto, pues ya sabes, ¿no? Toda la oposición y esos personajes de los medios de comunicación tradicionales que se buscan siempre ir buscando ese granito en el arroz, esa piedrita en el arroz, pues evidentemente van a darlo a menospreciarlo, pero pues no, la realidad es de que se ha logrado mantener la economía en el país, como bien lo señalábamos hace rato, no se da deuda, no se da este tema de endeudar a todo el país como se había hecho durante los años pasados, y hoy que tengamos un crecimiento atrás los 2 años de pandemia y la crisis por la guerra, pues es ejemplo de que las cosas están avanzando en el país. Uno quisiera que fuera mucho mayor, ¿no? Evidentemente, para que nos vaya mejor aún más a los mexicanos. Sin embargo, el presidente se ha enfrentado a muchos problemas, y hoy pues deja en claro que el camino que está tomando la 4T en esta administración pues es pertinente y es válida. Obviamente hace falta trabajar aún más, claro que sí, y por eso el mandatario mexicano tiene estas reuniones y recibe a estos personajes del extranjero para buscar las inversiones extranjeras. Hay que recordar que en su momento la oposición decía que el presidente odiaba a los extranjeros y que alejaba las inversiones de esos países fuera del territorio mexicano, y evidentemente no es así. Hay mucha mayor inversión del extranjero en nuestro país, y eso se ejemplifica con los resultados que presentaron el día de hoy. Hay que seguir trabajando en dar a conocer estos hechos, porque los medios corporativos o tradicionales se encargan siempre de difundir todo lo que va en contra del presidente o de la cuarta transformación, y es evidente que nosotros desde nuestra trinchera también debemos informar las cosas buenas, porque sobre todo, pues sí están avanzando, y eso no lo quieren ver porque a ellos lo que les importa es regresar al poder y regresar de la forma que sea posible, y si es usando estos medios para seguir desprestigiando lo que se está haciendo, pues no van a parar y no lo van a dejar de hacer, mi estimado Antonio. No van a detenerse de ninguna forma, a pesar de que exista algún tipo de indicador, no lo van a plantear. Y bueno, pues así tendrá que quedarse esto, y nosotros somos los que nos estamos dando cuenta, usted que nos ve, que nos escucha desde los medios de comunicación independientes. Querido Enrique, por favor, compártenos tus redes sociales, y como siempre, te agradecemos infinitamente tu apoyo aquí en Sin Censura, y deseamos que atrapes a todos los Pokémon. Gracias, Toño. Sí, las personas que nos encontramos ahí con Vicente, pues sí, siempre nos hacen la mención de lo que tú dices. Y bueno, recordar las redes sociales de Regeneración MX, @Regeneración MX, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, ahí nos pueden seguir y compartir lo que estamos haciendo día con día. Y sobre todo, nuestro canal de YouTube, @Regeneración MX, para que se suscriban y sigamos compartiendo y ser parte de estos medios que buscan transformar al país. Y las redes de este servidor, @EnriqueLego2, ahí en Twitter, ahí para que me sigan. Y en Facebook soy Enrique Lego, para que también ahí me sigan en mi página de Facebook. Mi estimado Toño, como siempre, agradeciéndole a ti, a Vicente, el espacio que siempre nos dan aquí en Sin Censura. Ahí lo tiene usted, el colaborador de Sin Censura y coordinador editorial de Generación MX, Enrique Legorreta.
Queridísimo Jorge Gómez Naredo, también te agradecemos por este apoyo, por tu incansable lucha para llevar esa verdad. Por favor, compártenos también tus redes sociales. Sí, yo colaboro en la revista Polemón, polemón.mx. Y bueno, pues estamos en redes sociales como Revista Polemón y como la página es la página es polemón.mx y la revista Polemón tanto en Facebook como en Twitter. Y a mí me encuentran como Jorge Gómez Naredo en Facebook y como JG Naredo en Twitter. Muchísimas gracias al queridísimo Jorge Gómez Naredo, Enrique Legorreta, aquí en Sin Censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano. Y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales. Y con el apoyo de ustedes, seguimos creciendo. Porque con ustedes todo, sin ustedes nada.